buenos días a todos. Esperamos se encuentren muy bien. Agradecemos a las personas que hay conectadas por su puntualidad. Les damos entonces la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Natalia Pinillo y el día de hoy los estaré entonces acompañando en este Abotalk Live. Como es de conocimiento de pronto para quienes ya han estado en estos espacios o para quienes apenas nos acompañan, los Abotalk Live son espacios de transferencia de conocimiento que realizamos en el marco del evento Territorio Aguacate, un evento que tendremos entonces en noviembre 28 y 29, perdón, 29 y 30 de este año en Plaza Mayor, Medellín. Los invitamos entonces a que hagan ya pues como la compra de sus ingresos, que se inscriban. Pueden ingresar a www.territorioaguacate.com. Ya nosotros tenemos allí la preventa activada. Esta es la segunda etapa. A medida pues que va pasando el tiempo, se van cambiando las etapas, entonces para que vayan ingresando y vayan validando entonces. Damos hoy la bienvenida a las personas que nos van a estar acompañando en este espacio. Tenemos a Pablo y a Fernando, ambos son ingenieros agrónomos y nos acompañan entonces desde Chile con la empresa Río Claro. Vamos entonces a tener un espacio, yo les voy a explicar la dinámica. La idea es que entonces ellos hagan su presentación y posterior a esto tengamos aproximadamente al final 15-10 minutos para que podamos tener entonces un espacio a preguntas y respuestas. La idea es que entonces en este tiempo tengamos entonces como micrófono y cámara apagados, me refiero entonces en este caso a los asistentes, para que Pablo y Fernando puedan entonces hacer su ponencia o compartirnos pues como este tema tan interesante con normalidad, y ya entonces al final quienes tengan de pronto alguna pregunta o algo pueden levantar la mano. Yo voy entonces validando el orden como en que la levanten y ya entonces damos paso para que también los asistentes puedan habilitar ya sea el micrófono o la cámara como prefieran y poder hacer la pregunta. Sin más preámbulo, entonces, le damos la bienvenida a Fernando y a Pablo. Ellos nos contarán entonces de dónde vienen, sobre su empresa, y nos compartirán entonces un tema muy importante, fundamentos de fertilización foliar para cultivos de alto rendimiento. Bienvenidos Fernando y Pablo, muchas gracias por estar acá en este espacio. Gracias Natalia. Buenos días. Fernando, si estás hablando, estás en mute. Esperemos un momentico, a ver. Perdón, ahí sí, disculpen. Sí, perfecto. Ahí sí está bien, no pasa nada. Sí, sí. Hola, bueno, mi nombre es Fernando Metelo y junto con Pablo trabajamos en Brand International. Ambos somos, como bien decía Natalia, ingenieros agrónomos, estamos en Chile y nosotros representamos a la empresa en todo lo que es Pacífico Sur, o sea, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, ¿ya? Nosotros hemos estado ya en Colombia varias veces, un hermoso país, así que aprovecho de mandarle saludos a toda mi gente colombiana que hemos conocido, que la verdad es que siempre nos han tratado de la mejor manera, ¿ya? Y bueno, la empresa Brand Consolidated es una empresa que lleva 70 años en el mercado vendiendo fertilizantes. Nació en Pleasant Plains, en el estado de Illinois, en Estados Unidos, y hoy día tenemos presencia en los 5 continentes, en todo el mundo. Tenemos presencia física en Estados Unidos, en Carmona, en España, y ya tenemos 2 plantas en Brasil, la última inaugurada este año. Y en el resto de los países donde no tenemos plantas o fábricas, trabajamos con socios estratégicos, como lo es en el caso de Colombia, que trabajamos con Río Claro, ¿ya? Ellos son nuestros representantes, por lo tanto toda la parte soporte técnico y ventas lo hacemos junto con la gente y la familia de Río Claro, ¿ya? Y estamos también muy contentos de trabajar con ellos. Sin más preámbulo, pasemos a la presentación. Pablo también va a estar apoyando hoy día. Él tiene ya más de 30 años trabajando en agricultura, ¿no es cierto? Primero en producción y ahora en la parte de fertilizantes, ¿ya?
Voy a compartir pantalla para empezar. Ahí me comentan si se ve la presentación. Sí, ahí se Sí, ve acá bien. estamos viendo. Perfecto. Entonces, bueno, como les contaba, nosotros este año cumplimos 70 años en el mercado. Y hoy día vamos a hablar de los fundamentos de nutrición foliar para cultivos de alto rendimiento, ¿ya? Primero aclararles que nosotros en general sabemos más de fertilizantes, ¿ya? Nosotros muchas veces nos piden recomendaciones de unidades de nitrógeno, etcétera. Nosotros más bien nos abocamos a lo que son los fertilizantes y de eso es a lo que venimos a hablar hoy día. La idea de esta presentación es enseñarles a ustedes poder elegir un buen fertilizante foliar principalmente, ¿ya? Entonces, primero, en el mercado de los fertilizantes foliares, esto ocurre en todo el mundo, no sientan que solamente en Colombia. Ah, y disculpen, antes quiero pedirles disculpas porque nosotros en Chile, al igual que en muchas cosas, somos la excepción a la regla en Latinoamérica. Por si se me sale la palabra palto, yo quiero decir aguacate, ¿ya? Esa es la única salvedad que quiero hacer respecto al lenguaje porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de paltos, pero si es que lo digo, en realidad es aguacate. ¿Ya? Bueno, con eso dicho, como les contaba, no solo en Colombia o en Chile, sino que en todo el mundo, los mercados de fertilizantes y fertilizantes foliares son muy poco regulados. Hay bajas barreras de entrada y eso hace que se vendan muchos fertilizantes foliares con diferencias de eficacia. O sea, que haya fertilizantes foliares muy buenos, otros no tan buenos y otros definitivamente que no sirven. Y como hay muy poca información, y vamos a revisar un par de etiquetas, hay muy poca información, es imposible determinar si es que un producto es bueno o es malo, ¿ya? Se genera una gran nebulosa. Acá, por ejemplo, hay una etiqueta que es de un fungicida, ¿ya? Y si uno se fija en esta etiqueta, aparece ahí claramente cuál es el ingrediente activo, qué es lo que contiene este producto, ¿ya? Y eso nos permite obtener un montón de información, nos permite comparar este producto con los productos de la competencia, nos permite, hoy día nos podemos meter a Google y podemos ver rápidamente qué es lo que produce, cuáles son los resultados, etcétera, etcétera. Y además que a estos productos, ¿no es cierto?, a los pesticidas en general se le exigen pruebas de eficacia. Entonces exigen que haya una eficacia mínima para poder ser inscritos en el país correspondiente, ¿ya? Entonces nosotros con esa poca información que hay en el fondo, que es la mínima que exigen las autoridades, se puede tener mucha información. Acá, por ejemplo, hay una etiqueta de un fertilizante foliar. Ahí borramos las marcas, ¿no es cierto?, para no comprometer a nadie, pero si nos fijamos y vemos, la única información relevante que nos da del fertilizante foliar es esa. Nos dice que solamente nos dice que tiene zinc un 75% en peso volumen, ¿ya? El resto son temas de compatibilidades, ¿no es cierto?, dosis recomendadas, pero en ningún caso nosotros podremos determinar cuál puede ser el funcionamiento a priori de este fertilizante. Por supuesto que hay que verlo en campo después, pero a priori no podemos distinguir este fertilizante versus otro con esa escasa información que nos entrega la etiqueta. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo hablo de zinc, o hablo de calcio, o hablo de el elemento que sea, en realidad los elementos no existen por sí solos en la naturaleza. Si yo digo el calcio, ¿cómo es el calcio? ¿Soluble o insoluble? Yo les pregunto. Algunos van a decir el calcio es muy soluble, otros van a decir el calcio es súper insoluble o muy insoluble. La verdad es que ninguna de las dos respuestas es correcta, porque el calcio por sí solo no existe. Si yo hablo, por ejemplo, de un cloruro de calcio, el cloruro de calcio sí es una forma de calcio que sí es muy soluble. Pero si es que yo hablo de un óxido de calcio, por ejemplo, el óxido de calcio, que también contiene calcio, es una molécula que es muy insoluble. Por lo tanto, uno puede funcionar de una manera y otro de otra manera, siendo los dos calcios. Entonces, ese es el primer mensaje que queremos entregar a eso, a cómo viene ese calcio, si es que es un óxido de calcio, si es que es un cloruro de calcio, si es que es un complejo orgánico de calcio, un quelato de calcio, a eso nosotros denominamos la fuente, ¿ya? Y esa fuente, por lo general, no se especifica en las etiquetas, ni en los folletos, ni en ninguna parte de los fertilizantes foliares. Esto
Cuando hablamos de fertilizantes al suelo, no ocurre, ¿ya? Nosotros sabemos perfectamente qué molécula estamos aplicando al suelo. Nosotros no vamos a comprar al almacén 400 kilos de nitrógeno. No, nosotros hablamos de urea o de fosfato monoamónico, ¿ya? Nosotros mencionamos inconscientemente las fuentes y sabemos que ciertas fuentes funcionan mejor en nuestros suelos que otras, ¿ya? El nitrato, por ejemplo, a pesar de que es más caro y tiene un menor porcentaje de nitrógeno, muchas veces es preferido como una mejor fuente de nitrógeno que una urea, por ejemplo, ¿ya? Y siendo que la urea tiene un mayor porcentaje de nitrógeno. Los dos son nitrógeno, pero son fuentes que funcionan completamente distintas, ¿ya? Esa información es una información básica que nosotros consideramos que siempre debiese entregarse tanto en las etiquetas como en los folletos, ¿no es cierto? Los mismos vendedores que entregan la información de los productos. Y muchas veces no solo no se entrega, sino que muchas veces se esconde, ¿ya? Vamos a revisar un poquitito cómo funcionan los fertilizantes foliares y así vamos a ir desglosando todas estas cosas que yo le estoy diciendo. Primero, la fertilización foliar se divide en dos etapas. La primera es la penetración o absorción foliar, o sea, cómo entra nuestro fertilizante a las hojas, y después viene un segundo punto que es igual o incluso más importante para nosotros, que es donde se generan las mayores deficiencias de eficacia, es en la translocación. O sea, una vez que ya entré a la hoja, cómo el fertilizante o ese elemento es capaz de moverse a través de la planta. Primero, la absorción foliar. La absorción foliar de cualquier producto, no solamente de un fertilizante, ocurre por estas dos vías. Primero está la vía lipofílica. Esta vía es la que utilizan la mayoría de los pesticidas. ¿Cómo ocurre esta penetración lipofílica? La molécula, ya sea el fertilizante o el pesticida, tienen muchas veces una naturaleza lipofílica, o sea, liposoluble. ¿Qué quiere decir? Que se disuelven grasas. Las hojas tienen por encima y en la parte de abajo también, tienen una capa que se llama la cutícula, que es una capa de ácidos grasos, ¿no es cierto?, de cera. Entonces la molécula cae sobre esta cutícula y se disuelve en esa cutícula y así después es capaz de entrar al mesófilo de las hojas, ¿ya? A las células del mesófilo de las hojas. O sea, tiene que atravesar esta capa de cera, de ácidos grasos. ¿Cuál es el problema de esta vía? El problema, entre comillas, es que es una vía que requiere mucho tiempo. O sea, cualquier elemento que sea liposoluble, soluble en grasa y no en agua, necesita caer, disolverse y esa disolución toma tiempo. Es por eso que cuando aplicamos, por ejemplo, muchos herbicidas, entran por esta vía y los herbicidas comienzan a hacer efecto recién varios días después, porque este proceso toma tiempo, ¿ya? Y es por eso que cuando tenemos moléculas liposolubles, utilizamos algunos adyuvantes que ayudan a que esa absorción sea más rápida. Por ejemplo, un adherente hace que la molécula se pegue en la cutícula de la hoja y así pueda disolverse en este tiempo que necesita para poder disolverse, ¿ya? Eh, entonces, ese es el problema de la vía lipofílica, que es más lenta, ¿ya? Por otro lado está la vía hidrofílica. La vía hidrofílica funciona a través de estas tres estructuras: los estomas, poros hidrofílicos y grietas. Estas tres estructuras, que muchos las conocemos, ¿no es cierto?, los estomas sobre todo, tienen agua en su interior. El estómago la tiene en parte en fase gaseosa, ¿ya? Pero los poros y las grietas tienen agua en su interior en estado líquido, ¿ya? Y esta vía es mucho más rápida, ¿ya? Pero para poder entrar por esta vía, estas tres estructuras atraviesan esta cutícula, ¿no es cierto?, los estomas, los poros y la grieta. Para poder utilizar esta vía, tiene que ser un producto soluble en agua, ¿ya? Esa es la primera característica que necesitamos nosotros para un fertilizante foliar, para que pueda entrar por esta vía y sea de un efecto mucho más rápido. Entonces, como primer punto, necesitamos saber cuál es nuestra fuente. Si no sabemos la fuente, no sabemos si es que nuestro fertilizante foliar es soluble en agua, por lo tanto, no sabemos si es que va a poder ocupar esta vía, ¿ya? Un ejemplo de un pesticida muy conocido que sí utiliza esta vía
es el glifosato. El glifosato es una molécula que es soluble en agua, y es por eso que el efecto del glifosato es tan rápido, ¿ya? Porque logra entrar a través de los poros principalmente, ¿no es cierto? Y las grietas y los estomas, eh, puede entrar rápidamente a la hoja y comenzar su efecto, ¿ya? Eh, los poros hidrofílicos ya se ha descrito, se han estudiado bastante en la última década, y se ha descrito que estos son la principal fuente de ingreso de los fertilizantes foliares. Esto es una foto sacada de un libro, ¿no es cierto?, con tinción con cloruro de plata, ¿no es cierto? Básicamente donde está negro es donde hay agua. Ahí se ven algunos estomas, ¿no es cierto? Y todos esos puntitos negros que se ven son los poros hidrofílicos. Eh, ¿Cuál es la gracia de estos poros hidrofílicos, entre comillas? Es que cubren una superficie foliar mucho más alta que los estomas. Aquí se han hecho conteos, por ejemplo, en vid de mesa, y hay 3,3 billones con B larga, o sea, millones de poros por centímetro cuadrado, ¿ya? O sea, es una cantidad enorme versus estomas que no hay más de 400 en los conteos que he visto, ¿ya? O sea, es una superficie mucho, mucho más grande. O sea, ¿cuál es el problema de estos poros hidrofílicos? Que el radio es mucho menor, ¿ya? El radio en promedio es de 0,35 nanómetros, son relativamente cilíndricos, ¿ya? Que atraviesan la cutícula, 0,35 nanómetros. Entonces, para que un fertilizante pueda entrar bien a través de estos poros, que es la principal puerta de entrada de los fertilizantes foliares, tiene que tener un radio molecular de menos de 0,1 nanómetro, ¿ya? Si tenemos un radio molecular menor a eso, es muy probable que logremos entrar a la hoja sin mayores problemas a través de la cutícula por la vía hidrofílica, ¿ya? Y para saber si es que cumplimos con esa característica, tenemos que saber cuál es la fuente de nuestro fertilizante, o sea, qué es esa molécula que contiene el elemento. No solamente el tamaño, sino la forma. Acá hay algunos ejemplos esquematizados. Esto sería un poro, lo verde sería la cutícula, que es esta capa cerosa, ¿no es cierto? Y acá hay, por ejemplo, unos quelatos que por su forma y por su tamaño no caben a través de estos poros, por lo tanto van a tener que entrar específicamente por los estomas o algunas grietas que son una superficie mucho menor, por lo tanto su entrada va a ser mucho más pobre, ¿ya? Además que hay que considerar que los estomas, por lo general, se encuentran por el envés de la hoja. Entonces, cuando hacemos una aplicación foliar, ese mojamiento en la parte de abajo de la hoja es mucho menor. Por lo tanto, nuestro ingreso va a ser mucho más deficiente. Eh, Como este mercado muchas veces tiene muy pocas, o sea, siempre tiene muy pocas regulaciones, permite hacer cosas que a veces no son muy éticas, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una foto que tomamos, es un fertilizante que es un óxido de zinc, y si se fijan acá tiene como una telita que la cubre. Eso es un adherente. Esta foto está tomada en la parte de afuera de la hoja, ¿ya? Es un adherente. ¿Qué es lo que pasa? El óxido de zinc es una molécula que es muy poco soluble. Entonces el formulador sabía de esto y puso este adherente, ¿no es cierto? Eh, Haciendo que se quedara adherido en la hoja. ¿Qué es lo que pasa? Uno, ¿cómo mide muchas veces la eficacia o cómo uno mide un fertilizante foliar? Uno hace una medición foliar del elemento, el zinc en este caso, se hace la aplicación y 10 a 15 días después uno hace otro análisis foliar y ve si es que los niveles de zinc subieron o no. Cuando se mandan las hojas al laboratorio a hacerles análisis foliares, el lavado que se hace es un lavado muy suave, ¿ya? Porque si es que uno lava muy fuerte, uno rompe tejidos. Ya, yo les cuento, porque yo trabajé en un laboratorio de análisis foliar varios años, varias temporadas, si uno lava muy fuerte, se rompen tejidos, por lo tanto se pierde material vegetal y los análisis no son adecuados. Entonces, como este lavado es suave, si tiene un adherente, es capaz de aguantarlo. Uno después mete eso a la estufa, seca la hoja, la muele, la analiza, y va a aparecer con niveles altos de zinc, ¿ya? Pero el zinc se va a encontrar acá afuera, ¿ya? Ni siquiera va a haber ingresado a la hoja, ¿ya?
pasa muchas veces que aplicamos este tipo de productos, nos aparecen análisis altos de zinc en la hoja y vemos igual deficiencias de zinc. Un fertilizante foliar, por definición, nunca debería tener un adherente. Los adherentes dificultan el ingreso a las hojas, ¿ya? Entonces hay que tener ojo, si no conocemos la fuente y no sabemos qué es lo que trae nuestro fertilizante foliar, nos pueden ocurrir cosas como esta, y el efecto que vamos a estar produciendo en nuestro cultivo va a ser nulo, ¿ya? También es importante aclarar, se me olvidó mencionarlo anteriormente, que muchas veces cuando aplicamos fertilizantes foliares hacemos mezclas en los estanques, ¿ya? Y ahí a veces van pesticidas que son liposolubles y fertilizantes foliares o otros productos que son solubles en agua. Ellos al depositarse en las hojas entran por vías distintas, o sea, lo que es soluble en grasa entra a través de la vía lipofílica y lo que es soluble en agua entra a través de la vía hidrofílica, ¿ya? No se topan entre ellos. Entonces, ¿de qué va a depender que un fertilizante tenga una buena absorción foliar? Primero, que sea soluble en agua, y segundo, que tenga un tamaño y una forma molecular pequeña para que puedan entrar a través de los poros hidrofílicos, ¿ya? Entonces, cumpliendo esas dos características, vamos a cumplir la primera etapa de la fertilización foliar, que es la absorción foliar. La segunda etapa de la fertilización foliar es la movilización floemática. O sea, ya logramos entrar, compramos un fertilizante que es soluble en agua, que es una molécula pequeña, un cloruro de calcio, por ejemplo, que es muy soluble y es muy pequeño, entramos a la hoja. Ahora nos queda la segunda parte, que es movilizar ese calcio que aplicamos a través de los distintos puntos de la planta. En el año 1995, el doctor Patrick Brown, que es el director del Departamento de Nutrición de la Universidad de California en Davis, empezó a estudiar la movilización de los elementos y partió con este paper, ¿no es cierto?, que es la movilización del boro. Él empezó a estudiar cómo se encontraba el boro en el líquido floemático, o sea, en el floema. Para eso hizo este estudio en el que extrajo líquido floemático de distintas especies, ¿no es cierto?, y los analizó por esta técnica que es una cromatografía de gases, y así es posible determinar en qué forma química se encontraba el boro adentro del floema. Como anécdota les cuento que para extraer jugo floemático puro, savia pura, se ponen pulgones a alimentar, esto se hace a nivel de laboratorio, se ponen pulgones a alimentarse. Los pulgones lo que hacen es que entierran el estilete justo en un vaso floemático, entonces sacan savia pura. Entonces una vez que se alimentaban los pulgones, se estaban alimentando los pulgones, con una lupa y una pinza se les cortaba la cabeza y dejaban el estilete enterrado en la hoja. Y eso lo utilizaban como bombilla. Entonces así se podía extraer savia pura, o sea, líquido floemático puro, para poder ser analizado. Eso se hacía en pequeñísimas cantidades, ¿ya? No confundirse, a veces hacen análisis de floema en el campo, que toman una hoja y la maceran, y después extraen a través del peciolo de la hoja, extraen líquido floemático. En realidad, ahí no va líquido floemático puro, puede ser un acercamiento, pero no va líquido floemático puro, ¿ya? Para sacar líquido floemático puro se hace a través de esta técnica y se obtiene en laboratorio, en condiciones de laboratorio, en cantidades muy pequeñas, ¿ya? En ese otro análisis también va xilema, van trozos de célula, etc. Entonces, para no confundirse con eso. Bueno, y lo que descubrió en ese año el doctor Brown fue que en el líquido floemático el boro siempre iba unido a uno de estos azúcares alcoholes, ¿ya? Algunas especies utilizaban más un tipo de azúcares alcoholes y otras otro tipo de azúcares alcoholes. ¿Qué es lo que son los azúcares alcoholes? Los azúcares alcoholes es un azúcar, de hecho estos son productos primarios de la fotosíntesis, o sea, la planta, la hoja produce azúcares alcoholes para consumo energético, y estos azúcares alcoholes le agregan, ¿no es cierto?, le une químicamente a través de estos enlaces iónicos, en este caso el boro. Entonces esto se forma un todo, es una molécula
En este caso es un manitol, sería una molécula de un complejo de boromanitol, ¿ya? A estos azúcares alcoholes también se les llama polioles, ¿ya? O azúcares alcoholizados, son los distintos nombres que se le dan. Entonces, básicamente es una cadena lineal de carbono, muy similar a un azúcar, ¿no es cierto? Y se le une químicamente, reemplazando, en este caso, como son dos enlaces con el boro, dos hidrógenos, ¿ya? Si es que necesita hacer tres enlaces para otro elemento, se reemplaza un oxígeno y dos hidrógenos, y así se va jugando y se va complejando. Entonces se compleja este boro, entra al floema, y así viaja a través del floema a los distintos puntos de crecimiento. Siempre el movimiento de los elementos es desde las hojas hacia los otros puntos, es vía floemática, no es vía cilemática. El xilema nace en las puntas de las raíces y termina en las hojas, ¿ya? Es como una red de agua de las ciudades, que nace en la planta de agua, ¿no es cierto?, tratamiento de agua, y termina en las llaves. Yo no puedo meter a través de mi llave algo para pasarle a mi vecino. No, porque el sistema, al igual que el xilema, el sistema es de vaciado, ¿ya? Esto es un análisis de líquido floemático en soya, por ejemplo, y si se fijan, de 10 a 300 gramos por litro son azúcares y hasta un 30% son azúcares alcoholes, ¿ya? Aminoácidos prácticamente no hay, o sea, no es que los aminoácidos viajen, y son solamente estos cuatro aminoácidos los que viajan, no es que los aminoácidos viajen a través del floema para construir tejidos vegetales en otra zona, sino que, eh, sino que las plantas, a partir de los esqueletos carbonados de las azúcares y azúcares alcoholes, construyen los aminoácidos en el sitio de crecimiento, ¿ya? Y como inorgánicos prácticamente también es imperceptible, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que es la savia? Es agua con azúcar, ¿ya? Y cada azúcar tiene su azúcar alcohol. Por ejemplo, la glucosa tiene su isómero en azúcar alcohol, que sería el glicol. La manosa tiene su isómero, que es el manitol. Y así, etcétera, etcétera, cada uno tiene su propio isómero. Entonces, estos azúcares alcoholes son el carrier natural que tienen las plantas para traslocar a los elementos. Y en la medida que necesita traslocar un elemento, toma estos azúcares alcoholes, los compleja con estos azúcares alcoholes el elemento y lo trasloca hacia el sitio de crecimiento. Ese es el mecanismo que utilizan las plantas para traslocarlos. Entonces, ¿de qué va a depender la capacidad de traslocación que tenga un fertilizante foliar? Va a depender de cuánto se parezca a un azúcar alcohol su fuente. Mientras más parecido sea, la planta va a tener que hacer menos transformaciones para llevarlo a un azúcar alcohol y así meterlo al floema, ¿ya? El floema es un tejido que es muy restrictivo, tiene muchas barreras de entrada, ¿ya? Y el movimiento a través del floema también es apoplástico, o sea, va de célula en célula, no es como el xilema, que es una cañería, es como una cañería hueca. Este va teniendo puntos de control entre célula y célula, ¿ya? Por lo tanto es mucho más restrictivo. Si no es un azúcar alcohol complejado, no va a entrar. Entonces, mientras más se parezca, mejor capacidad de entrar al floema y de traslocarse va a tener ese fertilizante foliar. Bueno, nuestra principal tecnología es Maniplex, ¿no es cierto? De hecho, la palabra deriva Maniplex de complex, de complejo, y mani de manitol, ¿ya? Es un complejo con azúcares alcoholes. Nosotros lo que hacemos en Brand, que es un secreto industrial que tenemos hasta el día de hoy, que no han podido copiar, es que nosotros extraemos azúcares alcoholes de vegetales y los complejamos con los distintos elementos con los que queremos fertilizar, ¿ya? Entonces, hacemos la misma molécula que utiliza la planta para traslocar los elementos, nosotros lo hacemos de manera artificial en nuestra planta. Ya es una tecnología que es nuestra, que es de Brand, que nadie más la ha podido desarrollar, ¿ya? Entonces, la gracia que tiene Maniplex, al igual que Smart, que la voy a presentar a continuación, es que primero tiene una excelente absorción foliar. Es una molécula pequeña, es soluble en agua, ¿no es cierto? Estos azúcares alcoholes son solubles en agua,
por lo tanto tiene un muy buen acceso, un muy buen ingreso a las hojas, ya a través de estos poros hidrofílicos y estomas. Pero donde realmente se destaca es en la capacidad de translocación floemática que tiene, ¿ya? Porque la molécula que utilizamos nosotros es exactamente la misma que utiliza la planta, ¿ya? La planta, una vez que entra a la hoja, a la célula, la planta la reconoce y automáticamente la mete al floema. Tenemos también nuestra segunda línea, que esta fue desarrollada hace menos tiempo, que es la línea SMART, que la gracia de SMART es que es una línea que es mucho más compatible, sobre todo con herbicidas, ¿ya? Tiene un escudo químico protector, ¿no es cierto? Esto sería el glifosato en este caso, otro herbicida. Entonces, lo que hace es que repelen las cargas, por lo tanto hace que las mezclas sean mucho más compatibles. ¿Ya? Es un juego de cargas que tiene la misma molécula que Maniplex, que neutraliza además al glifosato. ¿Ya? Y aquí, bueno, hay una muestra, ¿no es cierto?, que se mezcló, se mezclaron productos Smart, ¿no es cierto?, con glifosato, versus, ¿no es cierto?, una solución de manganeso también. En este caso se cortó la mezcla, se ve que se atraen químicamente, ¿no es cierto?, y precipitan los metales, y versus Smart, manganeso y zinc, que la mezcla se mantiene cristalina, no se corta, ya es por este escudo protector que les comentaba anteriormente. Eh, Aquí hay algunos resultados, porque el segundo efecto que causa es que eh, cuando cae a la hoja del cultivo también mitiga el efecto del herbicida en nuestro cultivo, ¿ya? Y aquí se ve, ¿no es cierto?, los resultados del rendimiento. En rojo está solamente el herbicida, en gris con un segundo herbicida, en el fondo, en este cafecito claro, es con Smart Trio, ¿ya? Y aquí muestra que, ¿no es cierto?, el rendimiento en todos los casos fue mayor aplicando Smart Trio, ¿ya? Esta es la paleta de productos que tenemos en Colombia, en Río Claro, ¿ya? Hay varias mezclas, ¿no es cierto? Son los principales microelementos, también tenemos potasio, eh, y aquí estos son los dos Smart que tenemos también junto a Río Claro en Colombia, ¿ya? Eh, Aquí este es un pequeño cuadro de clasificación de todos los fertilizantes. Primero, por un lado, están los fertilizantes inorgánicos, que acá es donde están todas las sales, que son prácticamente todos los fertilizantes que utilizamos al suelo por fertirriego, y gran parte de los fertilizantes foliares también, ¿ya? Y por el otro lado tenemos los compuestos orgánicos, que no quiere decir que sean de agricultura orgánica, sino que de química orgánica, química del carbono, ¿no es cierto? Y por un lado están los quelatos, y por el otro lado están los complejos. Ya muchas veces estos dos se confunden y dicen, oye, es un complejo EDTA o un quelato de ácido cítrico, etcétera, etcétera, pero es importante saber diferenciarlos. Y ahora vamos a explicarlos brevemente cada uno de estos. Primero están las sales inorgánicas, ¿no es cierto?, que son fertilizantes de estructura molecular sencilla, por lo general pequeños, y algunos que son solubles en agua, otros que no son solubles en agua, y una gran particularidad que tienen es que tienen una carga libre, ¿ya? Esto las hace muy reactivas. De hecho, nosotros utilizamos sales para producir nuestros fertilizantes porque es muy fácil hacerlos reaccionar, ¿ya? ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que una vez que entran a la hoja, también reaccionan adentro. Este es un ejemplo típico, esta es una foto tomada con microscopio electrónico de una vacuola de una hoja. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se aplicó cloruro de calcio, entró, ¿no es cierto?, porque es soluble y es pequeña la molécula, entró sin ningún problema, pero adentro hay en abundancia ácido oxálico, y este ácido oxálico reacciona con el cloruro de calcio y forma estos cristales de oxalato de calcio.
estos cristales son absolutamente insolubles y son inamovibles para la planta. O sea, la planta no puede sacarlos de ese lugar, pues ni siquiera los puede solubilizar. Entonces, este calcio queda muy inmovilizado en la hoja. Y esa es la gran debilidad de las sales, que si bien muchas que son solubles entran de buena manera a las hojas, adentro reaccionan y tienden a quedarse en la hoja. Aquí pasa lo mismo que yo les comentaba antes. Si yo hago un análisis foliar de calcio acá, me va a aparecer un nivel alto de calcio, pero es muy probable que yo siga teniendo síntomas de deficiencias de calcio, ¿ya? O que, por ejemplo, mi fruta no esté llegando con buena condición a destino, ¿ya? Y eso puede deberse también a deficiencias de calcio en el fruto, porque el calcio no fue capaz de traslocarse hacia los sitios de crecimiento, hacia el fruto en este caso, ¿ya? Después, por otro lado, vienen los quelatos sintéticos. Los quelatos, como su nombre lo dice, son sintéticos, son moléculas, son todo lo contrario, son moléculas muy grandes, ¿ya? Y son muy estables, es una molécula muy balanceada, son solubles en agua, y los quelatos tienen varios problemas para ser utilizados como fertilizantes foliares, ¿ya? Primero, es su gran tamaño molecular. Esto mide más de 2 nanómetros, entonces no va a poder entrar a través de los poros hidrofílicos. Va a tener que entrar solamente a través de los estomas, por lo tanto su ingreso va a ser mucho más pobre. Y lo otro, el otro problema es que aquí, que es donde va el metal, va por ejemplo un hierro, estos son enlaces covalentes, ¿ya? Que son enlaces de alta energía, entonces lo poco que logre entrar, a la planta le va a costar mucho trabajo sacar ese metal para después complejarlo y poder traslocarlo, ¿ya? Y además son moléculas que son caras. No todos los elementos se pueden quelatizar, por ejemplo el boro no se puede quelatizar porque necesitan ser elementos de valencia 2 o superior, ¿ya? Así es que si alguien por ahí ve un quelato de boro, eso en realidad no es un quelato. Y lo otro es que si uno suma los pesos atómicos de todos estos carbonos, oxígenos, hidrógenos, etc., eh, no se puede tener más de un 15 o 16% del elemento quelatizado. El hierro, si no me equivoco, que es uno de los más conocidos, llega a 12 o 13 máximo, ¿ya? Porque estequiométricamente no puede ser más. Yo he visto etiquetas de quelatos de hierro de un 22% de hierro quelatizado. Entonces ahí me quedan dos cosas por pensar. Una, que no es realmente un quelato, ¿ya? O dos, que una parte del hierro está quelatizado y la otra parte probablemente sea un sulfato de hierro que no es un quelato, ¿ya? Nosotros en Brand somos grandes fabricantes de quelatos, somos de los más grandes en Estados Unidos, pero nunca los hemos recomendado para aplicarlos vía foliar, siempre al suelo. ¿Qué es lo que pasa? En el suelo hay tiempo, ahí estos enlaces se van rompiendo, se va degradando esta molécula, y esta molécula protege al elemento. De hecho, para eso se crearon, ¿no es cierto? Para proteger al elemento de otras condiciones adversas que pueda haber, ¿ya? Pero no como fertilizante foliar, ya que, como les comentaba, es muy difícil que entre y además es muy difícil que se trasloque, ¿ya? Estos son los principales, hay algunos otros nuevos que han salido, ¿no es cierto? Y, como les decía, son muy estables. Por otro lado están los complejos, acá están los principales grupos de complejos, ¿no es cierto? Ahí están, ¿no es cierto?, los azúcares alcoholes, que son los que trabajamos nosotros. También son moléculas orgánicas, ¿no es cierto? Existen en la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, el manitol lo sacamos, lo extraemos o lo compramos en realidad a una empresa que los extrae principalmente del maíz, ¿no es cierto? Existen, ¿no es cierto?, ácidos cítricos, existen aminoácidos que por lo general se extraen de la industria curtiembre, ¿no es cierto?, de los cueros. Y acá hay otro grupo que son esta es la macromolécula de lignina que se somete a un tratamiento de ácido sulfúrico y se extrae esa cadena, que es una cadena lineal de 10 o 12 carbones, y eso se ocupa como agente complejante. Nosotros tenemos estos agentes complejantes y aquí vamos reemplazando en la industria, ¿no es cierto?, estos hidrógenos o oxígenos por el elemento con el cual queremos fertilizar, ¿ya? Entonces estos son algunos de los más conocidos de los complejos.
Aquí hay que detenerse un segundo en el tema de los aminoácidos. En los aminoácidos eh, existen varios productos, tipos de productos de aminoácidos. Primero, hay mezclas de aminoácidos que son mezclas utilizadas como bioestimulantes. ¿Ya? Hay mezclas muy buenas, ¿no es cierto?, que funcionan muy bien como bioestimulantes. Pero también hay fertilizantes foliares, ¿no es cierto?, que se utiliza uno de estos aminoácidos, por ejemplo, la lisina, como agente complejante. Entonces, toman esta lisina y se unen a esto, se sacan esos hidrógenos y se une ahí un boro, por ejemplo. Entonces sería un complejo de borolisina. ¿Ya? Eh, y por lo general esos productos debiesen tener principalmente un aminoácido, ¿ya? Porque necesitamos buscar el aminoácido que más se parezca a un azúcar alcohol y es utilizarlo como agente complejante, que es el que debería tener mejor desempeño. No tendría sentido utilizar distintos aminoácidos y complejarlos porque serían reacciones distintas, sería producir muchos fertilizantes en uno, ¿no es cierto? Sería mucho más caro y no tendría mucho sentido, ¿ya? Y para complicar más la cosa, hay otros productos que son mezclas de aminoácidos con un fertilizante muchas veces inorgánico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese producto va a contener aminoácidos, pero los aminoácidos no van a estar complejando a ese elemento, a ese calcio, por ejemplo. Entonces, tenemos un cloruro de calcio con mezclas de aminoácidos. Entonces, va a ser un bioestimulante con un mal fertilizante, ¿ya? Por las características que mencionamos anteriormente. Eh, Estas tecnologías de los complejos son las tecnologías más modernas que existen hoy en día y las con bastante mejor desempeño, ¿ya? Eh, bueno, aquí hay algunas cosas que es importante siempre recordar, ¿no es cierto?, cuando cuando fertilizamos. Eh, la concentración, lo vimos en el caso del nitrógeno, ¿no es cierto?, no siempre va a ser la mejor opción el con mayor concentración, ¿ya? Sino que va a depender mucho más de la forma química en la que esté ese elemento, el desempeño que va a tener. Hay mezclas que no conviene hacerlas, ¿ya? El calcio con boro son muy afines, entonces si uno utiliza un fertilizante de calcio y uno de boro, estos van a reaccionar, se va a formar borato de calcio, se va a cortar la mezcla, y el borato de calcio es insoluble, ¿ya? Pasa lo mismo con el fósforo y el calcio, fosfato de calcio se forma que es peor, te tapa las boquillas, ¿no es cierto? Deja la crema en todos lados. Pero si uno a veces uno encuentra productos fertilizantes que son con calcio y boro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Calcio tienen, por ejemplo, un 10%, y boro, si uno lo mira, te lo ponen en ppm, tiene 0,4 gramos por kilo, 0,4 ppm, o sea, eso es una cantidad muy ínfima. ¿Qué es lo que pasa? Es tan poquito el borato de calcio que se forma que no se nota, pero en el fondo ese boro es boro perdido, o sea, no sirve de nada aplicarlo porque ni siquiera es soluble, ¿ya? Entonces es importante cuando vean esas mezclas, el boro y el calcio es mejor que no vayan juntos. Nosotros en Brand, después de 20 años de pruebas, investigaciones y desarrollo, logramos crear un fertilizante que es con calcio y con boro en concentraciones contundentes, ¿no es cierto? Y que se mantienen estables en el tiempo, ¿ya? Es el único que yo he visto que se ha logrado y después de más de 20 años de investigación, ¿ya? Entonces, ojo con los fertilizantes que contienen calcio y boro en la misma mezcla, ¿ya? Otras veces nos venden productos muy caros, ¿ya? Muy caros, y son sales disueltas en agua, ¿ya? Las sales se extraen. De hecho, en general, las grandes marcas de fertilizantes que son sales inorgánicas son empresas mineras. Solamente lo extraen, por lo tanto, debiesen ser productos mucho más baratos. Pero como no nos dicen, no aparece en la etiqueta que son sales, son un producto de no muy buen desempeño, pero no nos dicen. Y lo diluyen, le echan 2 gotas de colorante y nos venden eh, un calcio formulado y bla, 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 con mucha poesía, pero en realidad es un cloruro de calcio. Pero como no lo sabemos, no tenemos cómo discriminar. Lo otro, muchas veces uno ve estas palabras, soluciones, suspensiones y emulsiones. Una solución es cuando
un producto soluble se disuelve en agua. Y eso para un fertilizante foliar funciona perfectamente para el ingreso de la soja. Y después a veces uno ve, perdón, suspensiones. La suspensión es cuando un sólido insoluble se distribuye homogéneamente en agua, ¿ya? Pero eso sigue siendo insoluble. ¿Qué es lo que pasa? Hay pesticidas que sí son suspensiones y esas funcionan muy bien. Necesitamos hacer una suspensión para que cubra bien la hoja de manera homogénea con el producto y así, con el tiempo que es necesario, logre entrar a las hojas. Pero eso es para la vía lipofílica, ¿ya? La emulsión es lo mismo que una suspensión, pero con un líquido. Es, por ejemplo, cuando tomamos aceite y le echamos agua, o al agua le echamos aceite y agitamos. Y ahí vemos que se distribuyen gotitas homogéneas eh, en toda la botella, ¿ya? Hay técnicas para que esas gotitas se mantengan dispersas en el agua. Eso sería una emulsión, ¿ya? Pero sigue siendo un producto que no es soluble en agua, ¿ya? Entonces también, ojo, cuando vean suspensiones o emulsiones, no son buenas características para un fertilizante foliar. Eh, Después, bueno, esto siempre nosotros hablamos de que eh, los fertilizantes foliares hoy en día no se utilizan para tratar deficiencias, porque cuando ya tenemos deficiencias, el sacrificio de rendimiento ya está hecho. ¿Ya? Siempre es mejor tratar antes de tener las deficiencias. Y se ha visto que aplicaciones de fertilizantes foliares en momentos adecuados generan saltos de rendimiento muy importantes. Hoy en día, por lo general, cuando uno va a visitar huertos de alta productividad, está en sus programas los fertilizantes foliares, eh, en sus programas de fertilización. Y uno de los últimos puntos, ahí les voy a mostrar un par de ensayitos cortitos que tenemos. Uno de los puntos importantes es cómo evaluamos un fertilizante foliar, que muchas veces no es difícil. En general con los fertilizantes foliares trabajamos con deber cumplido. O sea, uno dice, oye, ¿ocupaste calcio foliar? Sí, sí, o zinc. ¿Ocupaste zinc foliar? Sí. ¿Y te funcionó? Yo supongo que sí, porque lo apliqué cuando me dijeron, en las dosis que me dijeron, pero es muy difícil o no tenemos la costumbre de evaluar si ese tratamiento de zinc fue correcto o no, ¿ya? Entonces, ya vimos que los análisis foliares en general no son una buena opción para medir eficacia de fertilizantes, son muy buenos para otras cosas, ¿ya? Porque si medimos por análisis foliar, en el mejor de los casos, vamos a estar midiendo la absorción foliar, ¿ya? No la translocación. Lo mejor es irse a parámetros productivos y de calidad que sepamos que están correlacionados a ese elemento, ¿ya? Eh, por ejemplo, en el calcio, la firmeza de fruta. Sabemos que la firmeza de fruta está altamente correlacionada con el calcio. O sea, si es que nuestro fruto tiene calcio, es mucho más probable que tenga una mejor vida post cosecha. Ahí, para analizar distintos tratamientos de calcio, yo pruebo distintos tratamientos, ¿no es cierto? Distintos fertilizantes, y al momento de cosecha mido firmeza, y lo mejor ahí es guardar algunas cajas, ¿no es cierto?, en frío convencional y analizar semanalmente la firmeza de nuestro fruto, ¿ya? Y vamos a ver que con algunos tratamientos de calcio la firmeza se va a caer a la segunda o tercera semana, y con otros tratamientos de calcio que van a ser los mejores, se va a mantener en el tiempo. Eso es una medida mucho más fidedigna de análisis de un fertilizante foliar que estar haciendo análisis foliares, ¿ya? El zinc, por ejemplo, está muy correlacionado con el largo de entrenudos. Si yo aplico un zinc foliar, voy a ver que con algunos tratamientos los nudos se van a elongar más rápidamente. Ahí voy a ganar un par de semanas de mayor fotosíntesis, mayor desarrollo mayor desarrollo de hojas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo marcar algunas ramas, hacer las distintas aplicaciones de zinc y medir esos brotes, ¿ya? Y eso también va a ser una medida, una evaluación mucho más fidedigna de un buen tratamiento de zinc, ¿ya? Medir puntas de raíces, por ejemplo, también, si uno tiene un rizotrón, ¿no es cierto?, eso va a ser mucho más fidedigno, y al final hay que cuestionarse un poco para qué queremos aplicar ese fertilizante foliar. Eso es lo que yo debiese medir una vez que hago la aplicación, ¿ya? Hay algunos elementos y algunos cultivos que son más fáciles de medir,
¿ya? El zinc, por ejemplo, en aguacate, con la elongación del fruto, eso es una buena medida, ¿no es cierto? O sea, yo puedo medir cuánto se elongaron en promedio de mis frutos si yo aplico un zinc versus otro, ¿ya? Pero hay otros elementos que son mucho más difíciles, magnesio, por ejemplo. Ahí hay que saber escarbar un poco más y buscar cuál es la correlación que existe. Este es un ensayo que la historia es la siguiente: se armó una discusión entre agricultores y asesores en California, y algunos decían que los fertilizantes foliares eran buenos, otros que no tanto y otros que malos. Entonces algunos empezaron a ocupar mucho, otros nada, y se dieron cuenta que en realidad era porque había fertilizantes foliares buenos y otros no tan buenos. Entonces le pidieron a la Universidad de California que analizara los fertilizantes foliares. Ellos desarrollaron un protocolo porque no había, y lo hicieron con plantas de Arabidopsis thaliana, ¿no es cierto? Y midieron tres parámetros. Primero, solubilidad. Segundo, midieron absorción foliar, y después midieron translocación. La absorción, hicieron las aplicaciones y después también bajo lupa desprendían la cutícula y medían el zinc, partieron con el zinc, medían el zinc adentro y afuera de la hoja, y por diferencia veían el porcentaje de absorción. Y para la translocación se hacían las aplicaciones con el suelo sellado, ¿no es cierto? Se hacían las aplicaciones de zinc, con este sustrato no tenía zinc, ¿no es cierto? Se hacían las aplicaciones en este estado y después la Arabidopsis emite un tallo. Entonces, el zinc que hay en los pétalos, que es el que analizaron, es el zinc que tiene que haber estado en la hoja, por lo tanto se logró traslocar de las hojas hacia los pétalos de las flores. Entonces, hicieron esas tres mediciones, les pusieron nota de 1 a 10, sacaron los promedios, y aquí está el resultado de las empresas que quisieron participar. Este listado iba hacia arriba, mucho más arriba, pero hubo muchas que ni siquiera alcanzaron la primera calificación, que era de solubilidad. Y aquí se ven los resultados, ¿ya? Nuestro zinc Maniplex fue el mejor evaluado, con nota 9 de 10, con un 7% de zinc. Esto a nosotros como empresa nos tiene muy contentos, porque este ensayo no lo hicimos nosotros, lo hizo la Universidad de California, en Davis, que es un ente de prestigio e independiente, ¿ya? Entonces esto nos tiene muy contentos, que demuestra en el fondo esta eficacia que nosotros les estamos comentando. Y si se fijan, la lógica se da un poco. Primero aparecen sales, ¿no es cierto?, con altos porcentajes de zinc, 40%, 52%. Después empiezan a aparecer algunos quelatos, y al final aparecen las tecnologías más modernas, ¿no es cierto?, que son en el fondo complejos. Se hicieron algunas pruebas a dosis mucho más altas de algunas sales, pero aquí ya habría que cuestionarse, ¿no es cierto?, una fitotoxicidad que pudiera existir con sales a esas dosis, ¿ya? Y si se fijan, los tres mejores evaluados, ¿no es cierto?, con nota sobre 8, tienen un 5, un 6, un 7% de zinc, versus, miren acá, un 40, un 52. Y claro, po, este es un óxido de zinc, es una sal insoluble, por lo tanto el efecto que va a causar, nota 1, que es, no tiene diferencia con aplicar agua. O sea, aquí yo puedo estar gastando varios dólares por hectárea sin ningún efecto, ¿ya? Entonces también es importante eh, ver cuál es la eficacia y saber qué tipo de fertilizante es el que estamos utilizando, ¿ya? A modo de resumen, importante siempre saber cuál es la fuente o la forma química o molécula que contiene mi fertilizante, ¿ya? Si es que no me dicen qué es lo que estoy aplicando a mi cultivo, para mí por lo menos mejor no sigamos hablando, porque imagínense, estoy ocupando algo que no está registrado, que pueda generar además otro problema, sin considerar la mala eficacia que pueda tener un fertilizante foliar, ¿ya? Eh, Siempre es importante medir las eficacias, y así poder discriminar entre un buen fertilizante u otro, ¿ya? Aquí hay un ensayo cortito que es muy sencillo, que se hizo en plantas de café, ¿ya? Nosotros lo mostramos porque grafica muy bien la eficacia de estos productos, y lo que se hizo es que se comparó un borón monoetanolamina con ácido bórico, ¿no es cierto?, al 10%, y Maniplex Bemoli, que tiene
un 3,3% de boro y un 0,5% de molibdeno. Ya son concentraciones bajitas, que igual si es que uno hace el cálculo de extracción, es más boro del que necesita el cultivo anualmente, ¿ya? Así que no hay que asustarse con esas bajas, por eso son microelementos, con esas bajas concentraciones. Y se taparon algunas plantas, se hicieron las aplicaciones, por lo tanto, por ejemplo, estas hojas de acá abajo, de la parte inferior del follaje que fue tapado, no recibió boro. En este caso, la parte superior del follaje no recibió boro. Se hicieron las aplicaciones de los dos productos y 8 días después se hicieron mediciones foliares, ¿ya? Ahí es cuando se estaban tapando con este polietileno de alta densidad, y estos fueron los cruces que se hicieron. Entonces, primero, Maniplex se midió antes de la aplicación, se aplicó, y después se midió y logró subir un 34% el nivel foliar de boro. Con el boro 10 subió un 9,8%, siempre abajo, en la parte de arriba tapada. Después se hizo lo mismo arriba, se midió, se aplicó, se volvió a medir arriba, subimos un 17% el nivel de boro foliar, versus este boro 10%, que subió un 0,94%, estadísticamente eso es cero, ¿ya? Ahora, la hoja de café, ustedes saben que de café crece muy rápidamente, ¿ya? Entonces también se diluye, pero ese efecto de dilución afectó a los dos, o sea, igual logramos subir más el nivel foliar. Después se midió arriba, se aplicó abajo y se volvió a medir arriba. O sea, aquí vemos cómo fue capaz de subir el boro y logró aumentar un 11% el contenido, versus el boro 10 que bajó un 6,28%. Y aquí la parte más interesante es que se midió abajo, se aplicó arriba y se volvió a medir abajo. O sea, aquí vemos cómo logró bajar el boro. Y aquí subió un 40% el contenido de boro en la parte inferior, versus el boro 10, que bajó un 40%. ¿Ya? Y aquí este último ensayo, con esto me tomo 2 minutos más, que se analizó Brand Smart Cobre, ¿ya? Esto con el fin de hacer una ayuda, ¿no es cierto?, contra agentes patógenos. eh, es un cobre que al final es muy sistémico, es un fertilizante. Entonces, como es muy sistémico, es capaz de nutrir con cobre todas las plantas, o sea, completamente, desde arriba hacia abajo, raíces, etc. Entonces se analizó, ¿no es cierto?, eh, Brand Smart solo versus testigo, versus otros fungicidas, ¿no es cierto?, y los productos mezclados, y se vio los resultados. Entonces aquí se ve, por ejemplo, la incidencia de estas 3 enfermedades, ¿no es cierto?, que es de la muerte negra de la madera, ¿no es cierto?, Phytophthora, Cylindrocarpon y la acidofloria, perdón, no soy fitopatólogo, pero algo sabemos. Se midieron los tratamientos, y si se fijan acá, esto es el conteo del número de cancros por rama. Se marcaron ramas y se contó el número de cancros, ¿ya? Y cuando se mezcló Smart Cobre con los distintos fungicidas, el conteo fue menor en casi todos los casos. Aquí se vio la eficacia del control, ¿ya?, de estas enfermedades, y si se fijan acá, que es donde se mezclaron los tres, o sea, los otros fungicidas con Smart Cobre, el resultado fue mucho más alto, perdón, aquí, estas 3, ¿ya? Y aquí se dio también la eficacia de control, ¿no es cierto? Y de nuevo, la mezcla de estos fungicidas con Smart Cobre también fue mucho más eficiente, ¿ya? El control también fue más eficiente que el testigo aplicando solamente Smart Cobre, ¿ya? Bueno, eso era un poco lo que queríamos contarles. Aquí dejamos también nuestros datos y dejamos a la encargada de nutrición de Río Claro, así que cualquier consulta a esta presentación también se las podemos dejar. Si es que alguien la desea, nos las pueden solicitar, y ante cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario, también estamos muy disponibles junto con el equipo de Río Claro en Colombia para poder ayudarlos en lo que sea necesario. Así que eso, Natalia. No sé si Pablo tienes algo más que agregar de la presentación.
Listo, no, perfecto. Muchas gracias, Fernando, por este aporte, por este tema que trajiste el día de hoy. De verdad, pues muy completo e importante. Vamos rápidamente entonces porque estamos sobre las 11 de la mañana. No sé si alguno de los asistentes que están aquí tiene alguna pregunta para que entonces levanten la mano para darle paso y que habiliten sea pues como el micrófono, su cámara, como prefieran, en caso de que tengan alguna pregunta. Por acá pues simplemente nos indican que si pueden compartir la presentación a un correo. Yo le comparto ese correo entonces a Fernando y a Pablo para que ellos entonces les compartan esa publicación, esta presentación, perdón. No sé si entonces algún Por asistente. supuesto. Ahí les dejo para que anoten también nuestros correos y ahí nos pueden escribir y nosotros les compartimos con gusto la presentación. Listo, sí, acá está. nbermúdez@rioclaro.com.co. Por ese medio también pueden entonces solicitar la presentación. Aquí tenemos una pregunta, Fernando y Pablo nos dicen, ¿existe alguna técnica adecuada para realizar la aplicación foliar para garantizar una buena aplicación del producto? Sí, mira, más que una técnica, hay muchas técnicas conocidas y esto en realidad es no solamente para fertilizantes foliares, sino que para cualquier producto hay que preocuparse de una buena cobertura, ¿ya? Y para eso existen distintos tipos de técnicas, ¿no es cierto? Hoy en día se está ocupando mucho la electrostática, ¿no es cierto? Que genera gotas más pequeñas, por lo tanto la distribución sobre las hojas es mejor. Y eso, mi recomendación siempre para calibrar un equipo, ¿no es cierto? Calibrar volúmenes, velocidad de aplicación, etcétera, etcétera, siempre hacer mediciones con papeles hidrosensibles, ¿ya? Poner el papel hidrosensible no solamente en las hojas de afuera, sino que en las partes de abajo de las plantas, ¿no es cierto? Y en las partes más cercanas a los troncos, ¿ya? En el caso del aguacate, ¿ya? Porque esa zona, sobre todo, por ejemplo, como vimos en este ensayo de las enfermedades, esas zonas muchas veces son las más propensas a ese tipo de problemas, ¿ya? Entonces, más que una técnica, yo recomendaría una buena calibración de los equipos de aplicaciones. Natalia, en todo caso, en general, los buenos fertilizantes foliares demandan no tanto una buena calidad de aplicación como los pesticidas, ¿eh? En general, los pesticidas son más exigentes en cuanto a calidad de aplicación que los fertilizantes. Un fertilizante foliar soluble con alta solubilidad en agua generalmente se absorbe bastante bien, entonces no requiere una cobertura tan buena como si lo requiere un pesticida. Espero que entonces le haya quedado clara la respuesta a la persona que realizó esta pregunta. No sé si alguien más quiera entonces hacer otra pregunta. Por acá dice, ¿la hora del día en que se realiza la aplicación influye? Ahí, en general, la respuesta es un poquitito la misma, pero con lo que hay que tener cuidado es cuando tenemos baja humedad relativa, que en Colombia por lo general no es un gran problema, pero cuando tenemos baja humedad relativa con altas temperaturas, nuestra evaporación puede ser mucho más rápida, ¿ya? Entonces ahí yo recomendaría evitar esas horas de baja humedad y altas temperaturas, ¿ya? Pero en general tampoco debiese ser un problema, sobre todo pensando en Colombia que en casi todas las zonas tenemos altas humedades relativas. Ok, listo. No, Fernando, Pablo, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Es un tiempo muy enriquecedor que
cumple el objetivo, transferir conocimiento a las personas entonces que se conectan y se acompañan en este espacio. Les recordamos entonces que a este correo de nbermudez@rioclaro.com.co pueden escribir en caso pues de que tengan más preguntas, tratar un tema puntual o requieran entonces la presentación. Sin embargo, yo más fácil le voy a pedir entonces a Fernando que me la pueda compartir para yo entonces enviársela en un correo a las personas que se inscribieron en este espacio, teniendo en cuenta pues que tenía como inscripción previa, entonces para compartírselos a ustedes. Les recordamos entonces también que este Abotalk Live se realiza en el marco de Territorio Aguacate, un evento que tendremos entonces este año en la ciudad de Medellín el 29 y 30 de noviembre, para que entonces todos ustedes ingresen a www.territorioaguacate.com y puedan realizar entonces la compra de sus ingresos. Les recuerdo entonces que por ser asistentes a este Abotalk, hasta a partir de hoy y hasta el 20 de junio tienen entonces un 10% de descuento en la compra de ingresos, sea para tipo de ingreso full access o para tipo networking pass. Entonces, para poder hacer uso de ese 10%, deben entonces, cuando realicen pues como el ingreso de sus datos, poner el código ABOTOC1. Aquí también en el chat se los dejamos compartidos. Igual en el correo que les enviemos también les vamos entonces a hacer esta mención para que lo tengan ahí presente y puedan realizar la compra del ingreso. Pablo y Fernando, mil gracias nuevamente. A todos los asistentes que nos acompañaron, gracias, y les deseamos entonces a todos que tengan un feliz día, que estén muy Muchas bien. gracias a ustedes. Gracias Natalia. Un saludo a todos. Que estén muy bien.